bienvenida a Dueña de tu Salud. El día de hoy converso con Mayrin Bermúdez. Ella es ingeniera de profesión y en el 2020 se certificó como Fitness Coach en el International Sport Science Association. Desde ese año se dedica a tiempo completo a asesorar a mujeres bajo el método de dieta flexible, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre flexibilidad y libertinaje cuando se lleva un estilo de alimentación bajo este método? Una entrevista cargada de información y sobre todo de herramientas útiles que te ayudarán a decidir si este es el camino que debes tomar en tu alimentación. Antes de pasar a la entrevista de hoy, te invito a que te suscribas a este canal si lo estás viendo por YouTube y nos dejes algún comentario si lo estás escuchando por Spotify. Ahora sí, te dejo con Mayrin Bermúdez en Dueña de tu Salud. Hola Mayrin, bienvenida a Dueña de tu Salud. Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcia, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí. Nos costó Gracias. coordinar, pero acá estamos. Sí, no, pero yo de verdad súper feliz de tenerte acá. Era una entrevista que no solamente para el podcast, sino a nivel personal deseaba mucho hacer porque te sigo desde hace rato en tus redes y te admiro un montón, no solamente como Gracias. coach, sino también en tu etapa de atleta de alto rendimiento que Claro, me sí. fascina y me parece exageradamente admirable. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. No, encantada, encantada. Va a Mira, pasar. el día de hoy, bueno, yo obviamente voy a tocar al final un poco esa parte de atleta, pero quiero que conversemos de la dieta flexible, que Por es como supuesto. el régimen o el tipo de alimentación con el que tú preparas y asesoras pues a tus clientes, ¿no? Sí. Entonces, quiero que hablemos un poco de eso y partir por lo básico, ¿qué es una dieta flexible y cómo funciona? Mira, es importante partir por allí precisamente porque creo que hay bastantes conceptos como que esta palabra flexible o flexibilidad se tergiversa un poco y da para mucha duda. Entonces, básicamente, la dieta flexible, como yo la practico y como ha tomado mucho auge en los últimos años, habla de la regla 80-20. O sea, las personas que trabajan con la dieta flexible se rigen por esta regla donde el 80% de nuestros alimentos están basados en opciones lo más nutritivas posibles o con un valor nutricional alto, con una buena cantidad de fibra, una buena cantidad de nutrientes que aporten a tu alimentación todo lo que necesitas, pero dejamos un 20% a la flexibilidad. Obviamente esto es bien subjetivo, este 80-20, pero es una forma de representar que en este 20% o en este lado flexible incluimos o no eliminamos ningún alimento para hacer este proceso más llevadero en el tiempo, más sostenible en el tiempo, que es lo que plantea la dieta flexible. Y el secreto o lo que hace que esta dieta funcione, como muchos otros métodos, es la adherencia. ¿Y qué es la adherencia? Es esta facultad que tienes tú de sostener algo a largo plazo, de hacerlo hoy, hacerlo en los próximos 6 meses, hacerlo en el próximo año. Entonces, y partí hablando de esto de que se tergiversa porque muchas personas piensan que dieta flexible es comer pizza, chocolates, es no limitarse. Y efectivamente se trata de eso, pero dentro de un balance. Esa es la clave, mantener el balance dentro de tu día a día y que la mayoría de las opciones o la mayoría de las decisiones que tomes sean balanceadas y basadas en esta regla del 80-20. Ahora, hay diferentes formas de hacer una dieta flexible. En mi caso, yo lo hago por medio del conteo de macros, porque hay personas que practican la flexibilidad de forma un poquito más intuitiva. La forma en la que yo practico la dieta flexible y en la que tiene un poco más de auge, sobre todo, tal vez no tanto en Latinoamérica, aunque ahora ha tomado bastante fuerza, pero sí por lo menos en Estados Unidos tiene mucha fuerza, incluso a nivel competitivo, es el conteo de macros y esto se hace por medio de una aplicación. Entonces, en una aplicación, ya sea MyFitnessPal, que es la más conocida, MyMacros, Fat Secret, hay muchísimas, tú ingresas allí la cantidad de macronutrientes que tú tienes que consumir de acuerdo a tu objetivo, ya sea perder grasa, aumentar masa muscular, etcétera. Y en base a esos objetivos de macronutrientes, tú eliges, o sea, tú tienes la libertad de elegir lo que quieres comer.
basándonos en esta regla del 80-20. Obviamente, no se trata solamente de cumplir un número de calorías, sino llegar a un número de macronutrientes que es el que necesita tu cuerpo para llegar a ese objetivo, digamos, por un lado puede ser físico o un objetivo de salud que estés buscando particularmente. A grandes Perfecto. rasgos, esa es la dieta flexible. Perfecto. No, no, yo creo que quedó súper bien explicado. Pero me surge la duda de si se cuentan macros, se cuentan calorías, saber si esto es lo mismo o son dos cosas diferentes. Claro, es importante ahí hacer una diferenciación, si bien cuando hablamos de calorías y macros estamos hablando de algo que está estrechamente relacionado, pudiera decirse que es lo mismo, la verdad es que no lo es. Cuando hablamos de macronutrientes, se llaman macronutrientes porque son los que el cuerpo necesita en mayor cantidad y son las proteínas, carbohidratos y grasas. Cada uno de estos tiene un valor en términos de calorías. Por ejemplo, un gramo de proteína tiene aproximadamente 4 calorías, un gramo de grasa tiene aproximadamente 9 calorías y un gramo de carbohidrato igual tiene aproximadamente 4 calorías. Entonces, como te das cuenta, tiene una equivalencia. Para uno llegar, cuando uno va a definir qué es lo que tú quieres hacer en tu proceso anteriormente, ya sea para perder peso, para ganar masa muscular, etcétera, debes definir cuál es tu requerimiento calórico, o sea, qué cantidad de comida tú deberías, cuando hablo de calorías, hablo de comida, de energía, o sea, digamos que es lo mismo, simplemente es una unidad de medida. Entonces, cuando tú defines la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita, ya tienes que llevarlo en función de macronutrientes, porque no es lo mismo de dónde provengan esas calorías. O sea, no es lo mismo, ahí voy, que no es lo mismo contar macros que contar calorías, porque no es lo mismo que tú, digamos que necesitas consumir 1500 calorías y bueno, yo me comí 3 pedazos de pizza, 4 pedazos de pizza, listo, ya llegué a mi, aquí tengo compañía, ya llegué a mi requerimiento del día, así que estoy lista. No, pero ¿qué hay en esa pizza? Probablemente hay una cantidad excesiva de grasa y carbohidratos y nos estamos quedando muy cortos con la proteína. Entonces, hay que hacer esa diferenciación y por lo menos con mis clientas hago mucho énfasis en esto, que cada uno de estos macronutrientes tiene una función vital en el cuerpo. Cada uno se encarga de algo. Las proteínas se encargan de crear todos los tejidos del cuerpo, desde los órganos hasta el músculo, pelo, todo. Las grasas, sobre todo nosotras mujeres, tienen una función a nivel hormonal, perdón, súper importante para mantener el balance. Y por supuesto, los carbohidratos, que si bien son bastante temidos, curiosamente son la fuente principal de energía que prefiere todo nuestro cuerpo, la glucosa. Entonces, cada uno de estos también tiene una forma de calcularse de acuerdo a tu requerimiento, a la actividad física que hagas. Entonces, no es lo mismo llegar a tus calorías con cualquier tipo de macronutrientes a cumplir realmente tus objetivos en base a macronutrientes. Por eso es muy diferente. No es Claro. lo mismo. Claro, porque tú también hablas igual de los requerimientos que uno necesita, o sea, sí o sí está basado, aunque se llame dieta flexible, hay un régimen, hay una estructura, no es Claro. como acabas de decir, bueno, me comí 4 pedazos de pizza y ya está, no, tú tienes que cumplir con cierto requerimiento, con una cuota y dentro de esa cuota, entonces es que juegas con los Claro. alimentos que te estás comiendo en el día. Sí, la base siempre es la misma, que es esto, la cantidad de calorías o el requerimiento energético que tu cuerpo necesita. Y cuando hablamos de flexibilidad, precisamente eso que tú dices, que la gente puede pensar que la flexibilidad viene dada por puedo comer lo que quiera. No, pero el término flexibilidad viene dado a que no satanizamos alimentos. O sea, no tenemos esta premisa de que no, esto es bueno, esto es malo, este alimento es prohibido, este no, o el término del famoso cheat meal, por ejemplo, que ya muy pocas personas la verdad es que lo usan. Yo creo que fue una época que se viralizó bastante, pero todos estos términos que hacen una connotación negativa hacia un alimento, nosotros tratamos de eliminarlo. Porque realmente a la larga lo que hacen es fomentar una mala relación con la comida, puede traer como consecuencia algún TCA, que es muy común. De hecho, esta fue una de las razones por las cuales yo conocí la dieta flexible y ya tengo más de 4 años practicándola y no la dejo porque yo siempre digo que la dieta flexible a mí me salvó de caer en un trastorno alimenticio. Entonces, y de hecho, últimamente han habido muchos estudios que han reforzado
la influencia positiva que tiene practicar una metodología flexible para poder salir de estos trastornos o poder evitarlos. Entonces, no se restringen alimentos como estabas diciendo, pero ¿cómo pudiera verse? Y no quiero que me des como una dieta en específico, pero ¿cómo pudiera verse un día de dieta flexible? Claro. Ojo que también, y es algo que yo le digo mucho a mis clientas, que no hay algo como escrito en piedra, no hay reglas tampoco como bien tangibles y el grado de flexibilidad, a mí me gusta que cada persona tenga la capacidad de decidir cómo se va a ver su flexibilidad, porque se puede ver diferente para cada persona. Puede ser que para una persona como probablemente sea lo que yo hago en mi día a día, hay opciones de alimentos que tal vez, que normalmente alguien podría catalogarlo como alimentos no saludables o no sé, qué sé yo, el Más término que le pueda. procesados de pronto. Exacto. Por ejemplo, el queso, incluso hoy justamente mi esposo ayer compró un frasco de riqueza. Yo dije, wow, tenía años que no veía eso. Entonces, obviamente, riqueza no cabe, nadie, ningún nutricionista tradicional te va a Claro. mandar a ti una cucharada de riqueza. O sea, Claro. no. Pero esto es algo que tú puedes incluir en tu alimentación. Por ejemplo, hoy en el desayuno yo pesé una cucharadita, le coloqué a mi tostada de pan que me estaba comiendo con mi huevito, con mi aguacate, con mi fruta. Y realmente eso para mí es flexibilidad y balance, porque dentro de un plato de comida que está rico, full en nutrientes, estoy agregándole algo que me estoy dando el gustito porque me antojé y lo pude comer sin culpa, sin remordimiento después de que eso se me va a ir para el rollito, esto se me fue para acá al lado, realmente me va a afectar en mi proceso, es artificial, está lleno de sodio, de químicos, etcétera, que siempre hay muchas cosas asociadas a esto. O, por ejemplo, en mi día a día, dentro de mi requerimiento, a mí me provocó un dulcito y me voy a comprar una galletita, ya sea una galletita sin azúcar o incluso una galletita Oreo. Y yo siempre digo que, y le pasa a todas mis clientas, que uno se vuelve como súper consciente porque aprendes también de qué están hechos todos los alimentos, porque tú tienes el poder de elegir qué es lo que vas a comer y sabes de qué está compuesto cada uno de ellos. Entonces como que les das más valor. Acá, bueno, yo no me voy a comer un paquete de Oreo porque sé que un paquete de Oreo prácticamente o me como el paquete de Oreo o ceno. Y Claro. obviamente no es una decisión ni inteligente ni la más adecuada. Entonces yo me como una galletita, dos galletitas en el día, me maté mi antojo de dulce, pero igual yo sigo con mi alimentación el resto del día y cumplí mi requerimiento. Y no pasa Por- nada. y no pasa nada. Por otro lado, hay chicas, hay clientas que prefieren en toda la semana no darse este gustito de la galletita o lo minimizan en el fondo y prefieren tal vez el fin de semana ir a comer a algún lugar, algún restaurante y balancean, tienen la opción de estimar dentro de este requerimiento de calorías más o menos qué es lo que van a comer fuera y así se ve su flexibilidad. O tal vez un día a la semana realmente no cuentan macros, no cuentan calorías y comen de forma intuitiva todas estas cositas que les gustan. Entonces la flexibilidad se ve diferente para cada quien. Pero realmente lo que se basa es que ya sea que tú lo veas en términos de un día, lo veas en términos de una semana o lo veas en términos generales de tu vida, que puedas como tangiblemente ver que estás siguiendo de alguna manera este 80-20 y que la base de tu alimentación es rica en nutrientes y solamente este 20% está dado por la flexibilidad. Más o menos Claro, es. porque está bien, porque al final eso lo hace el no restringirse, lo hace que sea duradero en el tiempo, que era lo que hablabas hace un rato, porque lo que pasa con muchos planes alimenticios es que la persona logra mantenerlo una semana, un mes, como a duras penas, pero verlo a largo plazo y decir qué es lo que a mí me pasa, por ejemplo, con dietas tipo keto o quienes siguen ayuno intermitente, que hay personas a las que les funciona perfecto y tienen la disciplina o la fuerza de voluntad de llevarlo, pero para otras no es tan sostenible en el tiempo. Claro que sí.
Bueno, tú has dado en el clavo. Hay personas que realmente, esto es muy individual, o sea, yo nunca he sido y nunca me vas a ver en mis redes criticando ningún método porque primero la base de todos estos métodos se basan en lo mismo, que es el balance energético finalmente. Si bien algunos, hay personas que sí idealizan un método por encima de otro, al final no aceptan que todos los caminos llevan a Roma porque todos se tratan de el balance energético. Al final, cuando ves resultados, si es el ayuno, es porque estás acortando la ventana de tiempo en la que comes y estás haciendo una restricción calórica, estás haciendo déficit calórico. Si estás haciendo keto, eliminaste todo un grupo de macronutrientes que te aportan una buena cantidad de calorías, por lo tanto, estás generando un déficit calórico. O sea, todos se basan en lo mismo. Entonces, pero hay una diferencia bien importante, como tú bien decías, que tal vez hay personas que le funciona, tal vez por su estilo de vida, hay personas que tal vez por su dinámica del día le funciona muy bien hacer ayuno y se ajusta bastante bien, mientras que hay otras que tratan de hacerlo y están constantemente viendo el reloj, a qué hora tengo que comer, sintiéndose mal, con esta ansiedad exacerbada porque no pueden comer porque realmente no deben, porque hay que hacer ayuno para Que esa te persona. hace mal, que te hace mal Exacto, y que es como tú dices, que ahí sí puedes terminar cayendo en un trastorno porque tu vida comienza a girar en torno a la comida, en a qué hora me exacto, toca comer, no me puedo comer esto, me quiero comer esto, como el chiste de George Harris, que la torta en la nevera, cómete la tal torta. cual. Y ese es tu diálogo interno todo el día porque estás en una restricción. Incluso afecta tus relaciones sociales, puede afectar tu relación de pareja, tu relación con tu familia, porque si bien la idea no es relacionar siempre la comida a estoy triste o estoy feliz, es un hecho que la comida forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de cómo nos relacionamos, de cómo interactuamos. Entonces, cuando ya nosotros estamos con esta restricción interna, el no puedo, no debo, entonces esto ya hace que uno se aísle, por ejemplo, no quiero salir, prefiero, si me invitan a hacer tal X cosa, no puedo ir porque yo a esta hora no puedo comer, o esto que ellas van a comer y tomar yo no lo puedo hacer, entonces hay personas que realmente, bueno, y me ha pasado incluso en algún momento que ya yo prefiero ni salir, porque para yo estar incómoda en algún lugar, sintiendo de que no puedo, o sea, viendo a las personas comiendo, esta incomodidad, estoy al borde de casi cometer un delito, o sea, estoy aquí, voy a pecar. Incluso yo siempre le digo a mi clienta, cuando es una de las cosas al principio, no, pequé, yo, usted se me elimina esa palabra de la boca porque uno a veces piensa que es algo como, ay, qué exagerada, Mayrin, o sea, es una palabra, pero al final las palabras tienen poder, de verdad que sí. Cuando tú empiezas a usar todo este lenguaje, a pequé, me porté mal, realmente tú le estás dando una connotación negativa a ese acto como tal y realmente mientras más negativo tú lo ves, está esta relación como tóxica y cuando llega el momento que lo haces, a veces no te controlas. Y lo que Ya. hablábamos con respecto a sostenerlo en el tiempo, por ejemplo, la dieta keto, tú pasas, como tú dices, un mes, resistí, no puedo comer carbohidratos. Esa vez que tú comas carbohidratos, ten por seguro que te vas a comer todos los carbohidratos del mundo, Que porque no es te comiste en que no todo ese mes. antes. Entonces, esa restricción de verdad que yo tampoco le veo mucho sentido porque no hay, en términos científicos tampoco es que hay una evidencia que diga que es muy superior en términos de otros beneficios, más allá de que vas a bajar tu porcentaje de grasa, que lo puedes hacer de otra forma. Mira, Mayrín, ¿es posible hacer un déficit calórico con este tipo de alimentación? Por supuesto, es el método, como te digo, yo tengo 4 años trabajando con él, incluso he hecho ya 2 procesos de competencia practicando este método y es el método que trabajan todas mis clientas, precisamente por lo que te decía anteriormente. Uno piensa, lo que pasa es que siempre es algo que uno está como internalizado de que para yo ver resultados tengo que sufrir. Mientras yo peor la pase, eso me va a llevar al éxito. O sea, uno cree que para las cosas que realmente, para grandes resultados, igual que hacer sacrificios, y Claro. si bien esto puede ser verdad en cualquier otro contexto o puede aplicar, en muchos casos no siempre es así. Y con una dieta flexible, balanceada, donde tú puedes incorporar los alimentos que te gustan, disfrutarlos, no andar con un hambre desbordada,
efectivamente puedes ver muy buenos resultados porque efectivamente se basa en el déficit calórico. Incluso yo te pudiera decir que se pueden ver incluso mejores resultados que con otro método tradicional porque caemos en lo mismo. Es un método que puedes mantener mucho más a largo plazo y puedes adherirte mucho mejor. Por ejemplo, es un típico caso de una persona que haga dieta en la semana y el fin de semana se fue todo. Ay, Perdimos todo santo. el esfuerzo de la semana porque, claro, hicimos una dieta en la semana donde yo tenía que comer pollo y lechuga al desayuno, almuerzo y cena casi, cero pan, cero carbohidratos o muy pocos carbohidratos o tal vez no son... Yo pienso que el tema del carbohidrato ya estamos como un poquito más abiertos, pero también a veces está esta tendencia a que todo tiene que ser súper natural, entonces no puedes comer pan, no puedes comer arepa, ahora también el arroz tampoco es muy bueno, o cómetelo frío porque caliente no. Entonces, claro, estamos llenos de tanta información en las redes sociales que, bueno, uno se vuelve un poco loco. Pero efectivamente cuando tú en tu día a día incorporas variedad en tu alimentación, disfrutas tu alimentación, el fin de semana no te va a provocar comerte la nevera entera porque vas a comer exactamente lo mismo que a ti te gusta, pero en la porción y en la cantidad que tu cuerpo necesita. Claro. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis clientas, háganse sus hamburguesas en casa, compren su pancito, su queso, incluso las que son más chef, hacen pizza, sushi, todas se animan a hacer estas cosas en casa y realmente no tienen necesidad de estar cayendo en estas conductas un poquito... Claro, y siguen adecuadas a su plan y siguen en pérdida de grasa quienes pues estén en ese proceso. Entonces es más probable que puedan mantenerlo a largo plazo, que puedan llegar a su objetivo incluso un poquito más rápido porque se mantienen dentro de su requerimiento de mejor manera. Claro. Mira, ¿cuáles son los mayores errores que se cometen al llevar este tipo de alimentación? Bueno, efectivamente, todo esto que yo te estoy diciendo que no se debería hacer, hay personas que sí lo hacen, o sea, que caen en un... te quiero hacer el comentario de que este método del conteo de macros no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen idea de cómo comer. De hecho, yo trabajo en mis asesorías particularmente, yo tengo la opción de conteo de macros o tengo la opción donde yo te doy una pauta. Que esta pauta está lo más flexible posible, yo te pregunto, ¿te gusta esto? ¿Qué no te gusta? Para tratar de hacerlo bien, bien flexible y bien ameno para la persona, pero si es una persona que no tiene experiencia en su vida haciendo un régimen alimenticio, siguiendo una dieta balanceada, realmente puede cometer muchos errores con el conteo de macros porque no sabe cómo comer. Claro, porque Entonces, además nadie nos enseña claro, cómo porque comer por ahí, entonces uno va a lo que te enseñó tu mamá, a lo que te enseñó tu abuelita, que ha cambiado mucho, que antes se comía de una forma, que hoy vemos el bienestar y la salud además de otra manera, donde la comida, la alimentación sí tiene una prioridad, pero llegamos adultas sin saber cómo comer, o sea, básico. exactamente. O sea, una de las cosas, y hay que darle crédito porque no todo en este boom de las redes sociales ha sido malo, que nos ha educado mucho en este sentido, nos puede desinformar por muchas partes, pero sí también veo que la gente ahorita tiene mucha más cultura de lo que realmente significa nutrir a tu cuerpo, pero hay personas que todavía mantienen todas estas creencias bien anticuadas y cuando no tienes un conocimiento de base, pueden haber muchos errores y sobre todo porque tú empiezas a ver las cosas como muy numéricas. Entonces empiezas con esta cuestión de que, ay, pero no me pasé de las calorías. Entonces está bien. No, no está bien porque no le estás dando a tu cuerpo todo lo que necesita, la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que necesita. Le estás dando simplemente una cantidad de calorías que tal vez son calorías vacías, que no te están aportando nada. Entonces sí hay muchas formas en las que esto se puede tergiversar, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante que la persona tenga un conocimiento de base antes de practicar un método como este. Claro. Alguien me dijo en estos días que comer y que la alimentación era algo así como de la moda lo que te acomoda, de la alimentación también es lo que te acomoda, porque como tú decías ahorita, de repente el conteo de macros no es para alguien que es como estar en bachillerato sin haber pasado por primaria de pronto. Y tienes razón, yo tengo muchas amigas que
me dicen de pronto como, mira, no, yo prefiero que alguien me diga, mira, tienes que comer esto, esto y esto, porque ya yo sé qué es lo que me tengo que preparar, a que de pronto que en el conteo de macros tú puedes, precisamente como es más flexible y como vas tú a tu ritmo, puedes decir, bueno, ay, hoy me provoca, que a mí me encanta, o sea, a mí de verdad, de todos los métodos, me parece que estoy de acuerdo contigo, que es como uno de los mejores, de los que más es sostenible en el tiempo, porque si a mí hoy me provoca la arepa, o si a mí hoy me provoca la riqueza, como tú estabas diciendo, pero en el plan decía que me tocaba Claro, 2 huevos sancochados, 3 huevos sancochados, es como, claro. ¿sabes? Comienzo a comerme algo sin ganas. En cambio acá, bueno, puedes hacer tu ajuste y decir, bueno, hoy me provocó desayunar algo dulce y mañana me provoca desayunar algo salado. Pero ciertamente también hay quienes prefieren, no, 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 yo prefiero mi pauta escrita en piedra que yo la sigo al pie de la letra. No, y es un tema, ¿sabes qué? Fue algo curioso que a mí me costó un poco aceptar, porque al final todo se trata de personalidad. Y cuando tú trabajas con personas, estás trabajando con todo lo que es ella por dentro, no solamente con sus gustos de comida, por decirlo así, o si quiere bajar o subir de peso, sino todo un background que está ahí, que define cómo es la persona. Y al principio, cuando yo tengo una modalidad tipo desafío, tipo reto, donde la dinámica es que las 2 primeras semanas yo les entrego la pauta y a partir de la tercera empezamos a contar macros, precisamente por eso, para que ellas tengan la estructura, entiendan primero y ya luego la tercera semana aprenden. Y hay un porcentaje de estas chicas que no se logran subir al carro de los macros y se quedan apegadas a ese menú. Y yo al principio decía, pero si eres libre de comer lo que sea, como que al principio me costaba entender que hay personas que prefieren tener, o sea, que son tan estructuradas que necesitan que alguien les diga, haz esto, come esto hasta ahora. Incluso hay personas que quieren que uno les diga la hora de comer. Yo le digo, no, no hay horarios, o sea, va a depender todo de tu rutina, de tu día a día, de tu hambre, de cómo te vayas sintiendo, etcétera. Pero para mí las bondades de este método es precisamente tener el control. O sea, yo soy una persona que le gusta tener el control de las cosas, que le gusta tener la libertad de decidir. Entonces, para mí esto fue liberador. O sea, yo pasar de, como tú dices, de te tienes que comer, y digamos que realmente no es un método restrictivo, no son 3 huevos sancochados sin sal, sino hay una variedad de opciones Claro. allí, pero si ese día no me provocaba, me quedé sin algo en la nevera, cómo improviso, cómo cambio, no sé, yo prefiero mil veces tener el control completo de mi alimentación, pero hay personas que efectivamente, primero, por un lado, esto, no les gusta pensar mucho, o sea, como que tengo mi trabajo, me pasa mucho, mi trabajo es súper ajetreado, yo de verdad que no tengo mucho tiempo para estar pensando qué voy a comer, yo prefiero agarrar una hoja, me toca esto, esto y esto, lo agarro y listo. Y por otro lado, hay personas que no son muy buenas con la tecnología, entonces también en la aplicación les complica un poco el tema de contar macros y por eso yo siempre trabajo los dos métodos porque yo sé que hay personas que no se van a acostumbrar bien a una aplicación y es válido, pues. Y es válido, por supuesto, Claro, por supuesto. Mira, tú hace rato lo comentaste y yo guardé la pregunta porque dije al principio que no solamente quería hablar de tu faceta como coach, sino también como atleta de alto rendimiento. Tú compites en fisicoculturismo, que trabajas mucho el cuerpo y dijiste que tú llegabas a estas competencias o la forma en la que te preparabas era con este método de dieta flexible. Y honestamente, a mí eso me parecía que era imposible. De hecho, yo pensé que me ibas a decir, no, no, yo hago otro tipo de cosas para las competencias. Así que no. cuéntame cómo funciona un poquito, si quieres, bueno, explica un poco qué haces en el fisicoculturismo y cómo te preparas. Claro. No, de hecho, cuando yo partí con esta idea, que no es algo que yo hago como a lo que me dedico, que cuando me dicen, no, que tú eres atleta, a veces como que me choca un poco porque yo le tengo mucho respeto al deporte y a las personas que practican este deporte, vamos a decir 24/7, que se dedican a esto. Yo he competido 2 veces en fisicoculturismo y la primera vez que yo lo hice, yo contacté a una persona que conocía, un entrenador como bien tradicional, venezolano, vive acá en Chile, que toda su vida se dedicó a esto, o sea, hace muchos años obviamente.
Y él trabajaba un método de dieta tradicional, o sea, una pauta alimenticia, bien acotado las opciones, nada muy variado ni mucho menos flexible. Y para mí fue un choque, porque si bien te digo que yo vengo de una cultura de dieta que me imagino que tal vez tú también la viviste de toda la vida, que uno, yo creo que es muy común en Latinoamérica, pero en Venezuela uno creció con esto de la dieta esta, la dieta la otra. Si bien yo tenía ya experiencia mucho haciendo dieta, esto a mí me chocó mucho porque, claro, era algo que sí o sí no podía fallar, o en teoría, porque yo tenía un objetivo. Y esto me llevó a que los fines de semana se incrementara esta ansiedad y caía en atracones y efectivamente, obviamente, me sentía mucho peor porque más allá del atracón era como que yo me propuse hacer esto y no soy capaz de hacerlo, como que era un sentimiento Claro. bastante, sí, bastante chimbo que se generó. Y allí yo empiezo a investigar sobre preparadores que trabajaban con dieta flexible. No es algo muy común acá en Latinoamérica y mucho menos en Chile, pero efectivamente en Estados Unidos es algo que ya se está haciendo mucho. Hay incluso atletas profesionales de mucho renombre que practican este método. Una de ellas es la entrenadora con la que yo decido trabajar. Yo la contacto y le digo, mira, yo quiero competir en bikini acá en Chile. Bueno, en ese momento fue en Argentina porque estábamos en plena pandemia. Acá en Chile todavía no había nada. Y sí, yo trabajo con dieta flexible y fue así como que, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. O sea, ¿qué te puedo decir? Que yo, de que inicia el proceso de preparación, que bueno, para las personas que tal vez no están muy familiarizadas en el tema, vamos a darle un poquito de contexto. En estas competencias de culturismo, el objetivo es llevar tu porcentaje de grasa a un nivel específico de acuerdo a la categoría que tú vayas a competir. En mi caso fue bikini, que te piden un porcentaje de grasa bajo, pero no al extremo de que esté, digamos, como estos hombres que se le ven las venas y todo así, las estriaciones de los músculos, no a ese extremo, pero sí un porcentaje de grasa bastante bajo, mucho más bajo de lo que sería un porcentaje de grasa saludable para una mujer, para mostrarte en una tarima con un bikini, hacer ciertas poses para mostrar diferentes grupos musculares que resaltan en esa categoría. Y para llegar a ese porcentaje de grasa, obviamente tú tienes que hacer un proceso de X cantidad de semanas, que va a depender también de tu punto inicial, del tiempo que tengas. em, y un entrenamiento, obviamente, que en muchos casos, y también lo que pasa es que en este mundo también, así como en el mundo de dietas normales hay demasiados métodos, demasiadas formas de hacerlo, acá también hay muchas personas que trabajan de cierta manera, hay muchas personas que trabajan con fármacos, hay otras personas que trabajan de forma natural, hay otras personas que trabajan, no sé, haciendo horas y horas de cardio, hay otras que no, hay otras que entrenan pesas 2, 3 veces al día y hay otras que no. Entonces hay extremos de extremos y obviamente yo traté siempre de mantenerme en lo más saludablemente posible, porque este deporte, hay que decirlo, no es saludable, porque no es saludable llevar tu cuerpo a un extremo donde tus hormonas se descontrolan por completo, porque ya más allá, en esta última competencia no me medí el porcentaje de grasa, pero en la primera, que incluso tenía un porcentaje de grasa un poquito más alto, llegué como a un 8 o 10% de grasa, así que probablemente esta competencia también rondó por allí. Claro. Mientras que un porcentaje de grasa por debajo de 16, 14 para una mujer ya es muy bajo. O sea, no es Claro, algo que una persona debería apuntar en su claro. día a día, porque ya trae consecuencias a nivel hormonal, principalmente en las mujeres. Entonces, nada, el proceso, hacer tu déficit calórico, no eliminas alimentos, o por lo menos en mi caso, yo no eliminé ningún alimento porque per se, porque me iba a engordar o no, sino porque cuando ya tú bajas tu porcentaje de grasa mucho, tu cuerpo se pone muy sensible en todos los aspectos y a nivel intestinal puede pasar mucho. Entonces las cosas que te causan un poquito de inflamación, que hay alimentos que obviamente, y eso es un tema que no tocamos anteriormente, la flexibilidad también tiene que tener mucha, ¿cuál es la palabra? Ser muy consciente también de que ser flexible no es ir en contra de tu bienestar, porque puede que hay algo que te guste
que no te va a afectar tu proceso en términos de perder grasa, pero cada vez que lo comes te sientes fatal, o sea, te cae como una Claro, piedra, te inflama, pasas 3 días sintiéndote mal. ¿Realmente vale la pena que incluyas ese alimento en tu día a día? No, más allá de claro. la flexibilidad, si atenta contra tu bienestar, contra tu salud, porque al final es tu salud intestinal, entonces realmente allí la flexibilidad queda de lado y realmente la conciencia es lo que debería prevalecer. Y por supuesto, en ese tipo de competencias o de deporte, la idea no es que te veas inflamada porque eso juega en contra, eso te resta puntos. Exactamente, porque es un deporte que se trata mucho de estética. Entonces, si tú puedes tener un porcentaje de grasa muy bajo, pero si estás inflamado a nivel abdominal, eso se va a notar. Entonces, claro, bajas tu porcentaje de grasa para llegar a ese porcentaje de grasa, aparte de eh, eliminar estas cositas que te pueden dar inflamación, también ya llegas a comer muy pocas calorías, cosa que tampoco es saludable para un día a día y por eso insisto que el deporte no es saludable y no es algo que una persona que no lo practique debería replicar. Entonces, como llegas a tener una ingesta calórica muy baja, no tiene sentido incorporar alimentos que en poca cantidad van a ser más calóricos. Por ejemplo, si en algún momento te di el ejemplo de que no valía la pena comerme el paquete de Oreo en vez de una cena completa, obviamente cuando mis calorías son estas, no hay cabida para yo comerme una Oreo porque ajá, eso va a significar casi que no voy a comer el resto del día. Entonces es Claro, priorizar los alimentos que en mayor volumen te aporten la menor cantidad de calorías posibles y efectivamente esos son los alimentos más naturales, menos procesados. Hay excepciones, porque igual yo me ayudaba mucho con algunas tortillitas que son bien ligeras, un pancito que es bien bajo en carbohidratos y alto en proteína me ayudaba, o la proteína en polvo, que tampoco es natural, también es algo procesado, pero también ayuda en estos casos porque es baja en calorías. Entonces, pero más allá de eso, yo siempre hice mi proceso contando macros. O sea, a mí nadie me decía tienes que comer esto y esto, sino esta semana las calorías son estas, esta semana son estas, y así efectivamente, incluso hasta en el proceso previo a la competencia, que se hace el proceso de puesta a punto, que es como un proceso bien específico para que tú llegues de cierta manera. Esto es un cuerpo que se fabrica para un día, prácticamente, o sea, porque al claro, día siguiente tú te despiertas y estás diferente. Sí, claro. entonces se manipulan como la cantidad de macronutrientes que vas a comer ese día y todo yo lo hice Me, contando más. me llama, me llama full la atención eso, porque de verdad, como te comentaba hace rato, yo pensé que eso no era posible. Yo también sigo por hobby atletas de alto rendimiento ya como a un nivel, tú sabes, la Claro, top 1 de Estados Unidos. Y yo de verdad pensé que llegar a ese tipo de cuerpos se hacía a base de pollo y lechuga, y ni siquiera brócoli, porque el brócoli inflama. claro. Entonces, claro, que tú me hables de que igual seguiste contando macros, o sea, claro, la diferencia puede ser muy abismal entre lo que le toca comerse a una persona con un objetivo normal a una persona que esté Claro, construyendo un físico para algo muy determinado, que es una competencia que, como su nombre dice, de alto rendimiento, pues te lleva a un nivel mucho más alto, pero que tú me digas que, por ejemplo, dentro de esa preparación, podías comerte, no sé, te invento, pero podías comerte el waffle con fruta y mermelada, si estaba dentro de tus requerimientos, poder hacerlo me parece increíble. sí, sí. Bueno, y de hecho también yo pienso que así como todo en la industria del fitness, así sea como estilo de vida, ha evolucionado también en el deporte, ha evolucionado, porque antes tú veías, por ejemplo, te doy un ejemplo de Sacha Fitness, que si tú ves cuando empecé en este mundo, yo me puse a ver el blog de la competencia de Sacha Fitness que ella hizo por allá hace 100 años, como contando su proceso. Y sus comidas eran una cosa loca, Marcia, o sea, cosas que ahora ya se sabe que no son necesarias, incluso porque, claro, está esta vieja escuela que creía que ni siquiera podías condimentar las proteínas, era pollo, lechuga, pero el Cierto, pollo sin sal, sin nada, sin sin sal nada. y sin nada. Esto también ha evolucionado mucho, si bien obviamente no todos practican o cuentan macros ni dietas flexibles, han flexibilizado mucho en algunas cosas porque ya se sabe que no es necesario eliminar muchas cosas que antes se hacían. Pero sí, efectivamente hay personas que también por un tema de, yo diría también de estructura,
porque claro, yo porque también trabajo con esto. Y una de las cosas que yo siempre quise hacerlo de esa manera es porque me sentiría muy incongruente haciendo algo yo de una manera y a mis clientes decirle, no, pero tú puedes hacer esto, pero yo no puedo, o sea, porque yo Claro, entonces, mi idea siempre fue también como demostrar de cierta manera que el método funciona a un nivel extremo como este, o sea, que sí puedes bajar tu porcentaje de grasa no eliminando alimentos. Eso siempre fue, de hecho, la primera vez que competí prácticamente eso era como lo que más me impulsaba, como poder probar realmente el método en mí y decir, mira, sí se puede. Ya la segunda vez fue un tema más de, que como me quedó la pullita, pero igual también como que hice mucho énfasis en que realmente con el método se puede. Pero hay personas que, así como en la vida normal, les cuesta no tener esta estructura de seguir esto y esto. Obviamente cuando estás en un proceso de competencia, tú no quieres estar pensando qué vas a comer, cuando realmente estás súper cansado, estás exhausto, que tienes que entrenar, tienes que hacer mil cosas, entonces prefieren no tener esta carga como extra, digamos, de responsabilidad de estar pensando, pero sí se puede. claro. Mira, a nivel de entrenamiento, son muy diferentes, por ejemplo, las sesiones de entrenamiento que puedes tener tú al prepararte en una competencia a la sesión que puede tener alguien que solo está buscando una pérdida o una recomposición corporal. Mira, yo te diría que la diferencia va a ir más allá, más que todo en la elección de los ejercicios por la categoría que tú vayas a hacer. Te doy un ejemplo como simple. La categoría bikini es una categoría que busca glúteos, buenos glúteos, pero no piernas muy grandes. O sea, que sea en teoría, según ellos, debería ser un cuerpo como de una bikini que va para la playa y que está definida. Ojalá que Claro, cualquiera pudiera ver así para ir a la playa, ¿no? Pero en este caso como que sea bien femenino, glúteos, pero no piernas muy grandes, sino como estilizadas. Entonces, hay ejercicios, por ejemplo, en mi caso, que ya yo soy predominante de piernas, como que una sentadilla muy pesada o una prensa que trabaje mucho las piernas, entonces me voy más para ejercicios como más aislados de glúteos. Pero así como que haya una diferencia en la forma de entrenar, la verdad es que no. Ahí la gran diferencia es la alimentación y el cardiovascular, que es lo que te va a ayudar también a llegar a ese porcentaje de grasa. El entrenamiento como tal ya va a depender de, sobre todo, lo que pasa es que la competencia se divide, o un atleta se divide como en dos partes, en el off-season y en el in-season. Cuando estás en off-season es cuando tú estás construyendo tu cuerpo, que es cuando uno quiere ganar masa muscular, en pocas palabras. Entonces, en ese periodo probablemente tu vida y tu entrenamiento se pueda ver como normalmente de una persona, pero enfocándote en esos grupos musculares que tú quieres. Pero cuando estás ya en el proceso de preparación es porque ya tú tienes una fecha, ya tú tienes el cuerpo hecho. Tú lo que tienes es claro. que bajar el porcentaje de grasa y mostrar ese trabajo que ya tú se supone que hiciste construyendo masa muscular. Entonces allí ya se incorpora mucho cardiovascular para apurar el proceso, pero los entrenamientos son básicamente los mismos, no hay mucha diferencia. O sea, puede que sean tal vez sesiones un poquito más largas porque se le quiere exigir al cuerpo también que demande una cantidad más alta de energía, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso, vale. Y a nivel mental, o sea, ¿cuál es el mayor reto? ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Cómo tiene que ser la mentalidad de una persona que compite? Porque yo sé que los atletas de alto rendimiento, sean fisicoculturismo, o sea, un jugador de tenis, un jugador de fútbol, Sí. mentalmente de verdad están construidos están cableados de una manera completamente diferente al mortal, ¿no? Entonces, a nivel mental, ¿cómo funciona esa preparación? Mira, yo creo que eso es lo más fuerte, la verdad, y cada proceso es bien diferente, incluso en la misma persona, porque yo te puedo decir que mi primera competencia fue totalmente diferente a la segunda, en términos de acá, porque va a depender mucho de en qué contexto tú estás, cómo estás con tus relaciones interpersonales, cómo estás con tu trabajo, cómo estás en ese momento, y por eso, idealmente, que si tú decides hacer un proceso de competencia es porque tú estás
estás en ese momento, estás estable, te sientes bien emocionalmente y si no es así, puede ser el desastre. ¿Por qué? Porque realmente, efectivamente, llevas tu cuerpo al extremo, necesitas entrar, y realmente cuando tú empiezas este proceso, poco a poco vas entrando en ese estado mental que es como de un enfoque, yo digo que es como algo, no sé si sobrehumano sea la palabra, pero es una cosa que como una determinación que yo siempre digo que incluso es adictiva y es algo que tal vez te llega, que después que tú hiciste, te las sufriste todas, igual quieres volver a hacerlo Claro. porque en ese momento tú te sientes como con superpoderes porque logras hacer cosas más allá de tu cansancio, más allá de tu voluntad, más allá del tiempo, o sea, tú buscas, ahí no hay excusas, o sea, para ti las excusas se eliminan, o sea, no hay manera Y en que eso te empodera, pues, eso te empodera y te deja, como tú dices, total. esa adicción que dices: "Guau, o sea, yo de verdad soy capaz de o sea, si soy capaz de hacer esto, ¿qué más? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más puedo hacer?". Exactamente, pero obviamente esto tiene un precio, que si tú haces lo que sea, no hay excusas, pero estás sacrificando cosas. O sea, si tú no estás bien emocionalmente, hay cosas que no estás trabajando, obviamente en pro de tu objetivo, puedes sacrificar otras cosas que después te pueden pasar factura. Entonces, sí, efectivamente es muy fuerte por esa parte. Por otra parte, está la parte física como tal, que cuando bajas tanto tu porcentaje de grasa, y a mí me pasa mucho, yo, o sea, yo siempre digo que mi genética es malvada, porque mi genética no me permite tener un porcentaje de grasa tan bajo. Yo me siento muy, muy mal. O sea, rápidamente empiezo a sentirme mal. Yo recuerdo que yo empecé este proceso, yo creo que tenía máximo un mes y ya el porcentaje de grasa había bajado un poco y ya yo lo sentía porque es una cosa que es muy raro y de hecho no sé si justamente mi mejor amiga está embarazada y me dice, Mayrin, yo creo que debe ser más o menos como tú te sentías, o sea, esta fatiga, como falta de energía, como que estás, como que te está absorbiendo. Ella Sí. lo relacionaba mucho como yo trataba de explicarle que me sentía. Entonces es como que no tengo la suficiente energía para hacer cosas, estoy como al debe, en un déficit energético fuerte. Entonces, obviamente, seguir con tus cosas es muy fuerte. Porque además tú no solamente te estás preparando para una competencia, sino que tienes una vida, o sea, de pronto tienes un trabajo, tienes una familia, tienes que hacer, tienes que ir al banco, tienes un montón de cosas que hacer y estar en este proceso, o sea, que como tú dices, te resta energía, debe ser difícil para llevar a cabo todo lo demás. Entonces, tampoco creo que sea como tan sostenible en el tiempo. No, sí, es rudo porque efectivamente uno no puede decir, ay, voy a pagar mi vida un momentico mientras yo hago mi competencia, ¿no? O sea, la vida sigue mientras tú estás haciendo todo esto y no es fácil también porque también está tu entorno. Por ejemplo, en mi caso, mi entorno como más cercano es mi esposo, que lo ha vivido, él me entiende y todo, pero también no, ¿cómo le vas a explicar tú, por ejemplo, a tu jefe? No, es que hoy me estoy muriendo, no, tú tienes que ir, tienes que hacer todo y tienes que mostrar tu cara y no puedes. Otra cosa que ahora que hago lo de tu cara, el estado de ánimo, el humor se vuelve loco. O sea, es que las hormonas se Claro, descontrolan por completo y claro. nosotros funcionamos en torno a ellas. Entonces, imagínate andar con el síndrome premenstrual por 5 meses. O sea, No, sí. tal vez tú me puedas entender un poco. Sí, claro. Entonces las hormonas, los cambios de ánimo muy bruscos, o sea, un día me siento bien, al otro día, o un día amanezco súper enérgica, al otro día que no quiero ni caminar. Entonces son muchas cosas y como te decía, tal vez la gente que está a tu entorno no lo entiende o no, y tú tampoco te sientes como en el pro de hacerte la víctima y estarle explicando cómo tú te sientes porque al final eso es el problema tuyo y nadie te está obligando a hacer esto. Porque Claro, tú otra misma cosa, es algo decidiste que tú haces meterte ahí. porque te gusta, entonces como que, bueno, sarna con gusto no pica, como diría mi papá, entonces, ¿de Claro, qué te quejas? Pues es algo que uno decide y tienes que asumir las consecuencias de tu decisión. claro, claro. Mira, Mayrin, ya para ir terminando, ¿cuáles son de pronto recomendaciones para alguien que quiere meterse en este deporte?
Mira, primero que investigue mucho, o sea, que investigue mucho porque sé que hay muchas, hablando de mujeres, pues hay muchas chicas que ven el cuerpo y dicen yo quiero esto, pero no tienen idea de qué tengo que hacer yo para llegar allí, no tienen idea de que ese es un cuerpo que se hace para ese día, no es algo que tú vas a mantener siempre. Entonces veo si hay mucha, yo soy muy fan de este deporte, o sea, yo lo sigo desde bastante tiempo, probablemente no lo vuelva a practicar, pero os digo que siempre voy a ser fan, entonces siempre investigué mucho al respecto y conozco como muchas aristas, pero hay gente que se mete solamente como por curiosidad y no sabe bien, entonces que investigue mucho quién la va a asesorar en el proceso, o sea, que su entrenador, porque no es lo mismo un entrenador, por ejemplo, como yo, que asesora a personas para un proceso, para su estilo de vida normal, a personas que sean especialistas en competencias. También, bueno, no es secreto para nadie que en este medio también se usan fármacos, se usan hormonas, ayudas, entonces obviamente puedes conseguir tal vez con personas irresponsables que te van a recomendar mil y una cosa, y si tú no sabes del tema, no estoy acá criticando si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, o sea, Claro. yo decidí no usar nada, hacerlo de forma natural, pero si lo quieres hacer, por lo menos hacerlo con la información bien clara de cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos secundarios, qué más adelante te puede traer, y una persona que esté, que la que te vaya a guiar en el proceso esté capacitada. Y nada, que si lo vas a hacer, que lo hagas por ti, porque en verdad te gusta y no por cumplir un estándar, un ideal que tú tengas en tu cabeza de cuerpo, demostrarle a alguien que tú puedes hacer algo, porque realmente puede ser un proceso, primero, que te puede dejar bien afectada emocionalmente, y segundo, que efectivamente te puede generar un trastorno alimenticio si no lo haces de la mejor manera, porque aparte también tus hormonas no quedan en un buen lugar cuando sales de allí, y recuperarlas es un proceso que también requiere de una buena asesoría, de hacerlo bien, para que no pueda, hay personas que pueden desencadenarse una resistencia a la insulina, incluso una prediabetes después de un proceso de competencia. Sí, porque ojo, para quienes de pronto no saben tanto, yo también soy así fanática y he leído mucho sobre el deporte, pero hay quienes incluso pierden la menstruación porque el bajo porcentaje de grasa y lo que tú dices de todo el movimiento que se produce a nivel hormonal te lleva incluso a eso. Entonces después recuperarte, o sea, es un proceso, si bien es un deporte que es muy lindo, también es muy sacrificado en muchos, muchos aspectos y sobre todo a nivel salud también. Sí, sí. Es algo, bueno, que tú lo mencionaste hace rato, de que de si es algo que vas a mantener, o sea, hacer a largo plazo, realmente se puede hacer. Hay personas que viven de esto, lo hacen. Y también mencionaste hace rato otras disciplinas de deporte que, si bien muchas personas no ven esto como un deporte, o sea, para ellos no lo relacionan, pero realmente lo es, y en cualquier deporte se ve afectada la salud. O sea, hay muchos deportes que generan un desgaste increíble en el cuerpo, en articulaciones, en rodillas. Hay deportistas que después se retiran y están hechos nada, o hechos bolsa, como dirían acá. Porque obviamente llevar a tu cuerpo a un extremo tiene sus consecuencias. Que uno Claro. sea más que otras es otra cosa, pero sí, es bien sacrificado el deporte, y para hacerlo a nivel competitivo o a nivel, o querer llegar a un nivel profesional, requiere un sacrificio bastante grande, y por eso yo soy como bien, yo lo hago por hobby, pero yo estoy clara de que son sacrificios que tal vez no, a veces lo dudo, ¿sabes? Porque me gusta tanto que a veces lo pienso y lo dudo, pero no creo que esté dispuesta a sacrificar tantas cosas para lograr un objetivo como más profesional. Claro, claro, está bien. Mira, Mayrin, entonces, ya cerrando, tú haces asesorías con este método de dieta flexible que espero que le haya quedado a todas súper claro de cómo funciona, de los beneficios además que tiene. Ya yo lo comenté a nivel personal, creo que es uno de mis métodos favoritos. Tú haces asesorías, tú estás en Chile, pero obviamente las haces online. Sí. ¿Estás todo el tiempo activa? ¿Funcionas como mes a mes o por reto? No, yo normalmente estoy siempre activa, bueno, normalmente no, siempre estoy activa con las asesorías personalizadas, es como
el core de mi negocio, digamos. Pero cada cierto tiempo yo saco algunas ediciones como más tipo reto, que son semanas puntuales, 7 semanas, un programa como un poquito más intensivo, con un grupo de chicas, más pequeño, en un grupo de WhatsApp, donde practicamos las dos formas de hacer y que también me ayuda mucho a sacarlo eventualmente, porque cuando hay una persona que llega a mí, siempre tiene la duda, ¿será que me voy por la opción de donde tú me haces el menú o contar macro? Porque si bien, aun cuando tengan experiencia antes, que yo te decía que esto es como un filtro, para mí interno hay personas que tienen internamente ellos la duda de cuál decido. Entonces yo digo, prefiero, lanzo estas ediciones y hay muchas chicas que se meten allí para probar ambas modalidades y al final ven cuál le funciona más y luego seguimos con la asesoría personalizada. Porque obviamente, y lo debo aclarar, que cuando a veces no me gusta decir la palabra reto porque viene es reto de 21 días, reto de 30 días y pierde no sé cuántos kilos. Es un desafío grupal y bien acotado en semanas, pero no es que tú vas a perder 20, 50 kilos y ya, y listo, ¿no? Yo siempre lo digo que esto es como una iniciación al proceso para que conozcas el método, conozcas cómo yo trabajo, como igual trabajes bien la disciplina, porque cuando es tipo de desafío, como que uno trata de retarse más y tratar de salirse de esta zona de confort, que si bien a mí me encanta practicar la flexibilidad, yo igual soy bien eh, como insistente que hay que trabajar la disciplina también porque sin esa estructura realmente es difícil que vayas a lograr tus objetivos. Entonces me gusta como lanzarlo cada cierto tiempo como para que conozcan el método, pero siempre estoy con mis asesorías personalizadas. Por lo menos de momento, yo tenía una edición de Tu Mejor Proyecto, que así lo llamo, que iniciaba este mes, pero tuve que postergar porque tuve unos temas allí familiares. No tengo fecha nueva, pero probablemente sea para el próximo mes, pero estoy recibiendo asesorías personalizadas siempre, pues siempre estoy allí con mis clientes del team. Bueno, el Instagram ha estado allí todo el tiempo para que quienes resonaron con todo lo que ella explicó de la dieta flexible se metan, averigüen, la contacten, por supuesto, y vean si esto es realmente lo que les acomoda, porque la idea es, obviamente, que sea algo perdurable en el tiempo. No es llegar a una meta en específico y abandonar, sino que lo puedan sostener, que la idea siempre es ganar calidad de vida y mantenernos saludables pues por los años que nos queden de vida. Exactamente, mejor no lo pudiste decir. Así. Bienvenidos como dice Marcia, si les resonó algo igual, a ver mi perfil, información. Como siempre les digo, todos los caminos conducen a Roma. Lo importante es que el método que tú elijas efectivamente sea algo en lo que tú te imaginas, no haciendo un sacrificio por cumplir un mes, 4 semanas, 3 semanas, sino te puedas visualizar unos 6 meses, un año, y eso es lo que va a hacer que esos hábitos los puedas mantener a largo plazo y lograr tu objetivo, que es cambiar tus hábitos en general y tu estilo de vida. Genial. Mayrin, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por el espacio, por toda la información súper valiosa que nos diste, por contarnos también, además de tu fase en el fisicoculturismo. Yo estoy inmensamente agradecida. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Dale, gracias a ti. Gracias. Chao.